ya llegó la crema. Bienvenidos todos, esto es Aquí hay tema. Tal tableros, dados, historias que se enredan desde Ludógenes, donde el juego te lleva. Esto no es un juego, pero aquí hablamos de ellos. Cruzamos épocas, tocamos los destellos. Aquí hay tema, pa' que lo sientas. La historia detrás, en cada vuelta. Aquí hay tema, estate al caso. De mesa en mesa, marcamos el paso. Muy buenas, estás escuchando Aquí hay tema. Esta subsección maravillosa de Ludógenes en la que Miguel viene a contarnos maravillas, historias, cosas chulas sobre juegos de mesa. Bueno, sobre su historia, más bien dicho. Y en esta ocasión lo he secuestrado con todo el caloraco que hace, me va a matar un día de estos, para que nos cuente cositas interesantes sobre un juego muy, muy chulo del que vamos a hablar. Hola, Miguel. Muy buenas, Dae. No te preocupes porque, aunque me haya secuestrado en plena ola de calor, nos vamos a las Islas Galápagos. Eso está fresquito, tío, eso está guay. Nos puedo pegar un buen chapuzoncillo por allí. Sí, puedes subir muy encima bien de las tortugas también y te llevan un ratito. O se te comen. Depende del hambre que tengan. ¿Tú no has visto a las tortugas morder la piña o morder salchichas? Pues lo mismo. Igual te ven la salchicha y ñaca. También te digo, deben tener fuerza, ¿eh? Muy bien, pues nada, el programa de hoy va a ser sobre la vida de Darwin, en honor al juego Darwin's Journey, que Miguel lo tiene, por cierto, y lo hemos jugado juntos, y que vaya por delante, que es un juegazo. Es un juegazo, juegarral donde los haya. Y bueno, queríamos explicar un poquito todo el trasfondo de este juego. Queríamos no, quiere Miguel, porque yo de estas cosas no me las miro, se las mira él. Muy bien. Pues mira, mientras te preparas la ficha por si acaso de esto, es un juego que salió en Kickstarter en 2021 y que se entregó a mecenas y a tiendas en 2023. Fue, como dice Dai, uno de los grandes juegacos del año. No solo lo decimos nosotros, aparecía en casi todos los top 10 del año y es un Eurogame de dificultad media alta, que la verdad, ya lo comentaremos al final, pero que liga muy bien la mecánica y la temática, algo que valoramos mucho en Aquí hay tema. Pero mucho, además, y es cierto, luego lo comentaremos, pero está muy muy guay. Es de los euros que a mí me gustan, en los que tiene sentido las cositas y tiene su historia y su porqué. Hagamos ficha. Juego Darwin's Journey de 2023, de 1 a 4 jugadores. La comunidad dice que mejor a 3, coincido. Duración de las partidas de 60 a 120 minutos. Depende de con quién te sientes. Edad a partir de 14 años, la comunidad coincide. Y un peso de 3,9 sobre 5, que no es moco de pavo. El juego está diseñado por Simone Luciani y Nestore Mangone y está ilustrado por Paolo Boto. He dicho ilustrado y no pintorreado, date cuenta, ¿eh? Vamos mejorando. Voy mejorando. Publicado originalmente por Thundergriff Games y en España por TCG, así que gracias a TCG por traernos este juegazo. Y esta es la ficha. Muy bien. Pues el tema del juego es evidentemente el viaje de Darwin, ¿no? Y claro, si Darwin es una figura súper conocida por todo el mundo. Si salimos a la calle y preguntamos por él, pues cualquiera nos diría alguna cosa, ¿no? Como por ejemplo, el inventor de la teoría de la evolución, que si era un señor calvo con barba blanca, que si era un científico muy serio, que si habló de la supervivencia del más fuerte, que dijo que veníamos del mono, y tal vez hasta nos dirían que la evolución, que es algo lineal. Y he de decir que nada de eso es del todo correcto, y que en realidad el gran público desconoce mucho sobre él y sobre sus teorías. Digamos que se han ido tergiversando o que lo que caló no es realmente lo que él dijo. Muy bien. Me avanzo a una cosa ya que es evidente. Claro, que es evidente que Darwin no siempre fue viejo y no fue siempre ese sesudo sabio que vemos ahí, ¿no? También fue joven y de hecho pues es muy interesante ver su evolución. Hablaremos de su vida, no solo del viaje. Y claro, pues por ejemplo, a mí me ha resultado muy curioso, documentándome para hoy, ver que fue un adolescente que iba desorientado por la vida, como tantos de su época o de la nuestra, ¿no? Y no fue hasta este gran viaje, el Darwin's Journey, que encontró el rumbo, precisamente, de su vida.
Qué bien hilado, ¿eh? Qué bien hilado ahí, ¿eh? Se ha quedado fino eso. Sí, sí. Bueno, ¿te parece si hacemos así una pincelada muy rápida por el juego? Venga, explícanos. Venga. Darwin's Journey, juego de colocación de trabajadores, como cualquier otro. Es un mapa un tablero que es inmenso. Son 9 hojas de tablero. Es muy, muy grande. En la zona baja del tablero tenemos lo que serían las Islas Galápagos, entiendo yo, y el viaje del Beagle, con el que tú vas a ir moviendo un barquito, que es una de las acciones que tienes, y vas a ir pues explorando las islas, documentando, etcétera, etcétera. En la parte de arriba del tablero tenemos donde colocaremos los trabajadores, donde se hacen las acciones. ¿Vale? Una acción será, pues como decía antes, hacer moverse al Beagle. Tendremos otras acciones que serán, por ejemplo, pues visitar el museo para entregar especies, para entregar documentos, etcétera, que esto también nos va a ir dando puntos. Tenemos una acción que es escribir correo, ¿vale? Pues porque este hombre pues escribía sus cositas y tal, las enviaba y tal. Y esto pues nos dará puntos al final de la partida. Y bueno, hay diferentes acciones que iremos haciendo. Lo bonito de estas acciones es que para hacer cada acción, nuestros trabajadores tienen que estar especializados. Hay acciones que te dicen, tienes que tener una lacra de color verde, o una lacra de color verde y una de color rojo. En nuestro tablero, donde tenemos nuestros trabajadores, al lado de cada trabajador hay una hilera donde nosotros podemos ir poniendo lacras según las vayamos consiguiendo y según nos interese. Entonces tendremos un trabajador que a lo mejor tiene 2 lacras rojas y una azul. Pues ese solo podrá ir a las acciones que sean azules o rojas o que necesiten un combo de ambas. ¿Vale? Pues el juego no es solamente cojo el trabajador y lo coloco, sino que además tengo que especializarlos para poder hacer diferentes tipos de acciones. Esto, a medida que va avanzando el juego, se va haciendo más patente, porque hay acciones que son más potentes, que necesitaremos hacerlas para hacer otras cosas y tal. Un poco a grosso modo sería esto, ¿vale? Pero muy a grosso modo. El juego tiene muchísimas cosas, tiene muchísimas puntualizaciones, muchísimas tonterías, pero una vez entras en el juego y empiezas a jugar, fluye muy bien. Porque, como decíamos antes, tiene todo mucho sentido, ¿vale? No puedo documentar animales si no los he visitado primero. ¿Cómo los visito? Pues moviéndome por las islas. Entonces tengo que irme a las islas, hacer que el Beagle se mueva, moverme por la isla, ver el animal, documentarlo, luego ir al museo, entregar los datos, tal, ir a la universidad. Todo tiene su sentido, entonces fluye bastante bien. Una vez interiorizas el proceso, es muy sencillo y las rondas fluyen muy bien. ¿Por qué el juego entonces es un juego tan largo? Pues como decía yo antes, porque depende con quién te sientes. Si te sientas con alguien que para mover un dedo tiene que pensar 3 horas, pues evidentemente es una partida que te va a durar 7 años y medio. En cambio, si te sientas conmigo te va a durar 10 minutos, porque soy un cagaprisas. No pienso las cosas y voy rápido. Entonces, de ahí esa horquilla tan chula de 60, 200 y pico minutos o de 60, 120 que le ponían. Depende de con quién te sientes. Sí, bueno es que hay muchos caminos. Hay muchas cositas a tener en cuenta. Puedes jugar más a tiro fijo o puedes exprimirte el cerebro. Sí, pero bueno, en definitiva el juego es muy satisfactorio. Al final te quedas con muy buena sensación, muy buen sabor de boca. A mí me ha gustado mucho las 2 o 3 partidas que le he echado y es un juego que, vamos, para mí es top. Y con eso queda un poco por encima explicada la mecánica, muy por encima. Luego al final de la historia volvemos a entrarle ya con los parecidos y tal, ya entramos un poquito más a detalle. Muy bien, pues hoy habrá menos toñas. No será tan épico, pero creo que sí que va a ser interesante. Grandes preguntas nos vamos a hacer. Bueno, pues vamos allá. Podríamos empezar un poco poniéndonos en contexto. ¿Qué te parece, Miguel? Damos un poco de cómo era el pensamiento de la época, cómo iba la cosa. Muy bien, sí, es importante porque con los ojos del hoy no pensamos igual y no entenderíamos la importancia de Darwin. Darwin nació en Inglaterra en el siglo XIX, así que nos va a principios, así que nos vamos a mover por ahí, finales del XVIII y principios del XIX. A ver, en Occidente la explicación que había sobre el origen de la vida en la Tierra era la religiosa, concretamente lo que decía la Biblia en el Génesis. Ya sabes, que Dios creó todo en 6 días, al 7º descansó, y ya seas creyente o no, seguro que ya sabes también el resto. Adán y Eva, el 8º. El jardín del Edén, el fruto del árbol prohibido, la tentación, la expulsión del paraíso,
Y a partir de aquel momento, pues ya todo el dolor, el hambre, las enfermedades y eso. Bueno, total, que desde tiempos de los romanos la Iglesia cristiana ya había explicado así el origen de la vida y el enigma se daba por resuelto, por lo cual no había espacio para la duda, no cabía cuestionarse nada. Algunos que habían cuestionado, como por ejemplo Copérnico o Galileo, del que quizás podamos hablar en un futuro en aquel tema, habían demostrado que la Biblia, y por extensión la Iglesia, estaban equivocadas en cosas como el geocentrismo. Y, claro, sufrieron graves consecuencias por ello, ¿no? Tanto católicos como protestantes, no era una cosa única de católicos, ¿no? Pues ambos defendían con vehemencia las palabras del Génesis. Y, por tanto, Dios había creado a todos los animales, a los pájaros, peces, insectos, árboles y plantas. Y esto es importante porque todo, con mayúsculas ese todo, había permanecido igual desde el momento de la creación. De hecho, había un obispo inglés, un tal James Husser, que valiéndose de la Biblia, calculó incluso el momento exacto de la creación. Te puedes cagar. ¿Y cuándo fue eso? Pues mira, apúntatelo en el calendario del móvil para felicitar a la Tierra, más que nada, a la creación. Según Husser, la Tierra fue creada exactamente el sábado 22 de octubre del año 4004 a.C., a las 6 de la tarde. Ni más ni menos, a las 6 de la tarde. Solo 4.000 años, nada, 4. Bueno, 4.000 antes de Cristo, más los 2.000 de después. Según este cálculo, sí, la Tierra tendría, y todo lo que hay en ella, unos 6.000 años. 2 siglos después, pues, y con todo lo que sabemos, decimos que el planeta tiene unos 4.500 millones de años. Más, se equivocó por un ratito solo. Poquita cosa. Sí. Ahora, no nos atrevemos a decir exactamente el día y la hora. Bueno, los naturalistas del siglo XVIII ya empezaban a observar que había cosas que chirriaban, que no encajaban, ¿no? Que la Tierra tenía que ser más vieja de lo que se creía. Pues, por ejemplo, los estratos, la formación de volcanes o los fósiles eran indicios que aún no se sabían encajar muy bien en todo esto. Por Jordi ejemplo, Hurtado. ¿Los? Jordi Hurtado. Solo tenían que preguntarle. Sí, pero igual no les dice la respuesta correcta. Por ejemplo, los fósiles de plantas o animales pertenecían a formas de vida que ya no existían. Entonces, ¿cómo podía explicarse eso si todo había permanecido inmutable desde la creación? Pues la respuesta que se daba a esto era que estos restos pertenecían a los que no habían conseguido subir al arca de Noé. Claro, hombre. Durante el diluvio. Es decir, algunos sí que la habían palmado. Claro. Ese Tyrannosaurus no, que no entre en el arca, que se espera ahí, es que pobrecito. Es que no cabes, tío, lo siento. Que hace mucha caca. Exactamente. Además, para combatir cualquier argumento que pusiera en duda Génesis, se utilizaba el argumento del relojero. Se llamaba así, el argumento del relojero. Mira, te lo explico. Decía, imagina que vas caminando y te encuentras un reloj en el suelo. Tienes que imaginarte un reloj de época, ¿vale? De esos redonditos de bolsillo. El caso es que lo coges, lo analizas, ves que está hecho de diversos materiales, ves que tiene vidrio, distintos tipos de metal, lo abres, ves un mecanismo complejo y jamás se te ocurriría pensar que eso ha sido creado por casualidad, sino que ha sido diseñado y construido por alguien inteligente. Con los animales pasaría igual. Tú te encuentras un animal y son seres complejos con órganos internos que funcionan en perfecta armonía, que funciona como un reloj. Entonces, tienen que estar diseñados por alguien y este alguien solo podría ser Dios. Irrefutable. Claro. Irrefutable totalmente. ¿Y quién creó a Dios? ¿El Dios de Dios? Y a su vez, el Dios de Dios de Dios. Qué chorrada. Bueno, y poco a poco nos vamos acercando a Darwin, pero no a Charles, sino a Erasmus, que era el abuelo. Erasmus Darwin ya había dejado caer antes pinceladas sobre la evolución. Además, lo dijo en verso, porque él escribía así, como en poesía. Oh. Eso sí, dijo que las plantas y los animales cambian y se desarrollan con el tiempo. Incluso sugirió que la vida en la Tierra venía de un solo organismo original, pero tampoco indagó mucho en las ideas.
Lo dejó en unos parrafitos, en unas rimas bonitas y ya está. Y se quedó a gusto. Esto lo cuento más allá por el parentesco que tenga con Darwin para ejemplificar que ya había gente que hacía sus teorías de la evolución y que ya iban tirando ideas. Por ahí también, por ejemplo, había un tal Lamarck. Lamarck tuvo mucho éxito y era un señor mayor cuando nació Darwin y era un francés que había propuesto una teoría sobre la evolución biológica. Entonces su propuesta era la de que los animales se veían influidos por su entorno y el uso de su cuerpo y que así mejoraban constantemente. Por ejemplo, un animal que usara mucho sus patas delanteras para excavar desarrollaría músculos y estructuras más fuertes en esas extremidades y luego transmitiría esos cambios a sus crías, que ya nacerían con ello. Otro ejemplo, el típico que se suele poner. Las jirafas tienen el cuello largo porque se pasan la vida estirando el cuello para coger las hojas más altas de su entorno y entonces le pasan esos genes a las siguientes jirafas y por eso cada generación tendría un poquito más largo el cuello. Pero eso no puede funcionar. No puede funcionar de ninguna manera, porque mi padre lleva toda la vida estirando la nómina y yo también la estoy estirando. Y a mí mi nómina sigue siendo igual de pequeña o más que la de mi padre. Entonces, esa teoría no me vale. Muy bien, pues tienes razón. Las teorías de Lamarck quedaron refutadas con el tiempo, porque los caracteres adquiridos, que es de lo que estamos hablando, no se heredan. De ser así, sería muy divertido, porque un culturista tendría hijos cachas, o la hija de una geisha nacería con los pies pequeños, y si alguien perdiera un dedo, pues sus descendientes podrían nacer también sin él. El caso es que el abuelo Erasmus tuvo un hijo llamado Robert, que se casó con una tal Susana, y esta pareja tuvo 4 hijas y 2 hijos. Uno de ellos, nuestro querido Charles, nacido en Shrewsbury en 1809. ¿Dónde? En Shrewsbury. ¿Dónde has dicho? Es que no te he oído bien. No, es que es el acento de Gales. Ah, no... claro, es el acento de Gales. Claro. Yo es que como tengo el de Cambridge, pues no lo he pillado. Bueno, y ahora, si te parece, descansito y nos vamos a hablar del joven Charles. Venga. Bueno, pues tenemos un poco ya de contexto, vemos un poco por dónde van los tiros, el abuelete de Charles Darwin. Ahora nos falta que nos cuentes un poquito cómo era este muchachote de jovencito y cómo las liaba. Muy bien, pues sí, las liaba porque era traviosete y sobre todo un poquito fantasioso. Mira, le gustaba montarse pelis, ¿vale? Hacía algo y luego le decía a los demás que había pasado sin que él lo hubiera hecho. Por ejemplo, en una ocasión salió a recoger fruta de los árboles de su padre, los escondió entre unos arbustos y se fue corriendo para casa diciendo que había encontrado un montón de fruta robada. Así, para que los demás dijeran: oh, gracias Charles, has descubierto a alguien que nos robaba. Fíjate, qué llamada de atención más bestia. ¡Hola, hacedme caso! Y bueno, es un poquito triste, pero su madre murió cuando él tenía solo 8 años. Hay que decir que la muerte de su madre le causó hipocondría el resto de su vida. Yo creo que tenía miedo a morir por cualquier cosita y estaba siempre asustado por ello. Y bueno, sus hermanas mayores se acabaron ocupando de él, ya que el padre era un afamado y rico médico de ricos. Igual una cosa va con la otra. Y el padre pues se pasaba los días trabajando y bueno, a sus cosas. Era un padre del siglo XIX. Sí. Y bueno, en el cole pues la verdad que no le iban muy bien los estudios, y es que no había ciencias y tanta clase de latín, griego y mates se le hacían muy aburridas. Debía haber muchas horas dedicadas a esto. Lo que sí le gustaba, en cambio, era pues pasarse el día recogiendo rocas, huevos de pájaro, perseguir ratas, y en temporada de caza le encantaba salir a disparar pájaros con escopeta. A disparar pájaros con escopeta. Sí. O sea, metía los pájaros dentro del cañón y los disparaba.
Sí, claro, en plan Angry Birds. Bueno, a ver, a disparar a los pájaros con una escopeta de aire comprimido, concretamente. Eso sí, eso ya me cuadra más. Pero disparar pájaros, un poco raro. Bueno, con 16 años, su padre le dijo que ya estaba bien de zascandilear y de perder el tiempo, y lo metió aquel verano a currar con él, para que aprendiera medicina. Lo acogió como ayudante e incluso llegó a atender a sus propios pacientes él solo, que yo me imagino hoy en día siendo atendido por un chico de 16 años que lleva el verano en prácticas y me pongo más enfermo de lo que iba. Qué miedo, ¿eh? Qué miedo. En fin, como la experiencia no fue del todo mal, su padre lo envió a Edimburgo a estudiar medicina de manera formal. Pero Charles encontraba las lecciones aburridas y las cirugías especialmente horribles. Básicamente, la cirugía del siglo XIX consistía en cortar brazos o piernas con una sierra para evitar que se extendieran las infecciones al resto del cuerpo. Y todo esto sin anestesia, claro. Ahí, lo saco Paco. Sí. Por ello era necesario que varias personas, generalmente eran fortachones, aguantaran al enfermo mientras le cortaban la extremidad. En una de estas le afectó tanto el repertorio de sangre y gritos que tuvo que presenciar que salió corriendo de allí con el estómago revuelto. Pero no todo fueron malas experiencias en Edimburgo. Conoció a un taxidermista, un tal John Edmonstone, que le enseñó cómo preservar y disecar animales muertos. La típica amistad que haces con 16 años, ¿no? Sí. Así, porque sí. ¿Tú no conociste a un taxidermista con 16 años? No. Yo conocí a 7 asesinos, a 2 ladrones. Lo más normal cuando uno tiene 16 años, ¿no? Y eso en el barrio. Y eso en el barrio. Anda, el caso es que... yo me imagino las conversaciones de estos dos y tenían que ser la hostia, ¿eh? Sí. Abre por aquí, mejor abrir por aquí, al coser no hagas esto. Los chavales de la época, ¿qué? Vamos a tomarnos algo por ahí, vamos a dar una vuelta, vamos a pasear, vamos a jugar al balón. Y estos, si le cortas la cola por este punto, ¿ves? Se queda toda tiesa para arriba. Bueno, el caso es que este conocimiento, al final, durante su viaje, pues le será de gran importancia para enviar a Inglaterra los especímenes que va encontrando en su viaje. Edmondson, además, había sido esclavo en Guyana, por lo que tenía largas conversaciones sobre el tema de la esclavitud también con él, ¿vale? No solo hablaban de vísceras. Y es que la familia Darwin era antiesclavista e incluso había hecho campaña contra la esclavitud en el Imperio Británico. Hay que decir que la... Dime. Que era buena gente. Bajo la moral imperante actual, sí. Hay que decir que la trata de esclavos en Gran Bretaña y en el resto del Imperio Británico fue legal hasta 1833. Y en los años que nos movemos, la esclavitud pues, era un tema de debate social candente, como lo podría ser hoy, por ejemplo, el tema del género. Y de hecho, en 1861 fue lo que condujo a la Guerra Civil Norteamericana. Pero bueno, sigamos. Darwin pasó a estar más interesado en el naturalismo que en la medicina y conoció a un científico llamado Robert Grant, que era lamarckiano, era de estos de la jirafa, tiene el cuello largo porque las tira mucho. Hey. Y este decía que, bueno, Grant, que la Biblia pues quizás no era necesariamente cierta en todo y que la observación científica era la herramienta principal que tenían los naturalistas para conocer el mundo. A la pira con él. Hereje. Y bueno, pues Darwin le acompañaba a estudiar criaturas marinas simples, ¿vale? Otra cosa así, hobby de 17-18 años. Lo más habitual. Irte a mirar esponjas y pólipos. Claro, ir a cortejar a muchachas o muchachos y irte a mirar pólipos y esponjas. Es lo más normal del mundo. ¿Y por qué esponjas y pólipos? Porque las consideraban formas básicas de las cuales habría evolucionado la vida en la Tierra. En 1827 deja definitivamente los estudios de medicina, eso no le acabó de gustar, y se volvió a su casa de nini. Claro, su padre no permitiría que su hijo fuera un parásito de la fortuna familiar, así que de nuevo dictaminó a qué se tendría que dedicar. Y esta vez decidió que se hiciera clérigo. ¡Toma ya! ¡Rabatabum! ¿Y eso por qué? Bueno, ahí no hay sangre.
Bueno, se lo vendía muy bien. Sí. O sí. La sangre de Cristo. Por eso. Se lo vendió muy bien, la verdad, porque le dijo, mira, si te haces clérigo de parroquia de campo, tendrás tiempo libre y podrás ir a mirar bichos, a disparar a los pájaros y a hacer esas cosas que te gustan, hijo. Y bueno, Charles de primeras no lo veía, pero al final, pues mira, no le pareció tan mala idea. Y estudió un poquito y aprobó por los pelos el examen de entrada para estudiar la carrera de clérigo en Cambridge. ¿Y qué ocurrió? Pues que de nuevo se aburría y que no se dedicaba a estudiar. Y con lo que ya sabes de Darwin, ¿tú qué crees que hacía un Darwin adolescente que no estudiaba? Te voy a dar pistas, ¿vale? Te voy a dar opciones, a ver si aciertas. Y salvar. Apostaba, bebía con los colegas, frecuentaba mujeres o buscaba escarabajos. ¡Buscaba escarabajos! ¡Correcto! En aquel tiempo, buscar escarabajos, lo creas o no, era una moda entre la gente con tiempo y dinero. Cuanto más raro fuera el escarabajo, mejor. Lo que me hace pensar que hoy en día Darwin estaría enganchadísimo al Pokémon Go. Un día estaba buscando escarabajos, esta anécdota es muy buena, tío. Y encontró uno que era poco común, ¿vale? Entonces dijo, este para mí. Y lo cogió con una mano. Pero es que al rato encontró otro, también poco común, y lo agarró con la otra. Y ya, de camino a casa, encontró un tercer escarabajo sobre un árbol muerto. No. Y dijo, ¿y ahora qué hago? No me digas que no. Pues este era tan bueno, este tercero era tan bueno que no podía dejarlo pasar. Así que como no tenía manos libres, cogió y se metió uno en la boca para liberar una mano y poder coger el tercero. Más allá del asquete que te pueda dar a meterse un escarabajo en la boca, el problema no puede ser. El problema fue que se trataba de un ejemplar de escarabajo bombardero. El escarabajo bombardero, pues mira, es una especie que se defiende expulsando dos productos químicos a presión desde el abdomen. Y esos dos productos químicos, cuando se mezclan, producen un líquido caliente y pestilente. Pues eso mismo es lo que pasó dentro de la boca de Charles. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Mira, pues te recomiendo que busques fotos en Google del escarabajo este. Lo voy a buscar, Y verás, expulsando a presión, es impresionante. Tiene como dos chorros ahí en aspersor. Brachyminae. Familia coleópteros, adéfagos. En la familia esta familia junto con las tipos de imágenes. Vamos a ver. No parece poca cosa, ¿eh? No parece poca cosa precisamente. Ahora le estoy viendo que sale como humo. ¡Qué asquito, tío! ¡Ah! ¡Qué asco, chaval! Total, que Darwin se quedó aturdido un ratito y acabó perdiendo al final a los 3 ejemplares. ¿Ves? Esto con una buena Pokéball no le habría pasado. Desde luego. Bueno, como ves, una simple bolsa de tela. Una simple bolsa de tela. Ya, un frasco. Un frasco, cualquier chorrada. Que te tienes un fumado. Bueno, la adolescencia de Darwin no fue lo que podríamos esperar de uno de los científicos más influyentes y conocidos en la historia de la humanidad. De momento, no ha acabado nada de lo que ha empezado a estudiar y vive a gastos pagados por un padre que intenta llevarlo por el camino recto. Bueno, ya estamos con tus escaletas raras. Aquí me has puesto... Pon un Henslow en tu vida. ¿Qué coño es eso? ¿Qué es un Henslow? ¿Es una marca de algo? ¿Es un señor? ¿Qué es? Pues mira, es una de las personas más influyentes en la vida de Charles y sin él yo creo que Darwin no era Darwin. Mira, yo pensaba que era una máquina de criar escarabajos o algo por el estilo. Mira, te explico. Charles acaba conociendo en una reunión de estas que frecuentaba, de gente que le gustaba la naturaleza y tal, pues acaba conociendo al reverendo John Stevens Henslow. Aparte de reverendo, Henslow daba clases de botánica en Cambridge y estaba considerado uno de los mejores profesores de todo Cambridge, ¿vale? Era como el profe de moda. Era el que le decía al padre, ves para allá que podrás estudiar cosas y tal, tus cositas que te gustan, ¿no? No, el padre era estudia, hazte clérigo que podrás... Y cuando seas clérigo tendrás tiempo libre. Vale.
Este era, un profesor de botánica de Cambridge que le gustaba, se ve que era muy conocido porque le gustaba mezclar muchas materias y juntar la botánica con otros temas. Y eso lo hacía como más holístico todo, que no solo hablaba de botánica, ¿no? Formaba más allá que los demás. Uh-huh. Y bueno, pues al parecer Darwin iba a sus clases de oyente y por fin encontró algo interesante dentro de una clase. Déjame adivinar. En una clase en la que juntaba el tío botánica con química, dando lugar a drogas de diseño. Sí, que está clarísimo. Está clarísimo. Pues sí, mira, con lo que te iba a decir ahora cuadra muy bien. En esta etapa Darwin era feliz. ¿Ves? No falla. Se estaba metiendo algo el tío. Y fue madurando a su manera, ¿vale? A la darwiniana. Todo encaja. Sí, sí. Jugaba mucho a un juego de cartas llamado el Banjon, una versión del juego francés llamado el Banqueton, que es el 21, que hoy también lo conocemos como el Blackjack. Mira. Así que un poquito jugón era Darwin. El Magic de la época. Con unos amigos tuvo la gran ocurrencia de fundar el Glutton Club, el Club de los Glotones. Consistía en juntarse una vez a la semana para cenar cosas raras. Tenían un chef que les cocinaba animales exóticos y luego se los comían. Probaron cosas como erizo, halcón, zorro, gavilán. Una noche acabaron todos potando, porque se les ocurrió cenar gato montés. O quizás búho viejo. No he encontrado las dos cosas. Al caso, No se sabía. después de eso, decidieron bajar el listón y comer cosas raras menos raras. Mientras tanto, Charles admiraba a Henslow y pasaba cada vez más tiempo con él. Después de las clases de botánica se iban juntos a pasear y a recoger plantas. Con Henslow como mentor y como modelo a seguir, recordemos que además de botánico era reverendo también, pues Darwin acabó poniéndole pilas a sus estudios de clérigo y se sabe que incluso fue ayudado por el propio Henslow a preparar los exámenes finales. Mira. Y ya, por fin, acabó la carrera. Y además acabó en el puesto 10º de los 178 estudiantes que había en su promoción. Nada mal. Mira, no era tan malo, ¿eh? Después de todo lo rarito que era, no era tan malo. Recordemos que había entrado por los pelos. Sí. Que muy buen resultado. Al acabar sus estudios e influido por Henslow, Charles decidió ir a explorar Tenerife. Por aquel entonces las Islas Canarias eran un lugar lejano y poco conectado si lo comparamos con hoy en día. Las Canarias no habían sido muy estudiadas y no se sabía demasiado de su geología, de su flora o de la vida animal. Charles fue a pedirle la pasta a su padre, como no, y este, que estaba contento porque su hijo había acabado los estudios y parecía empezar a ser un adulto responsable, accedió a pagárselo. Venga, va, te pagamos unas vacaciones en Canarias para que te vayas ahí a tomarte unas papas con mojo. La idea era irse con un amigo suyo llamado Ramsay, después de estudiar un poco más de geología y de fósiles animales extintos allí en Gales, pues con ese conocimiento, venga, nos vamos a tener. Sin embargo, al volver de Gales, le esperaba en casa una carta que lo cambiaría todo. En ella, su mentor, Henslow, le comunicaba dos cosas muy importantes, una noticia buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? La mala siempre. La mala, bien elegido. Venga, pues la mala era que su amigo Ramsay había fallecido de forma repentina. Pausa dramática. Con el que se iba a Tenerife. Sí. Este no es el mismo con el que se juntaba a comer cosas raras. Estaba yo empezando a todo encaja. Pues mira, he estado buscando y hoy en día se siguen desconociendo las causas. Se sabe dónde está la tumba y eso, pero no las causas de la muerte repentina. Es un PNJ, no era relevante. No hace falta investigarlo. Claro, el caso es que con ello también quedaban arruinados los planes para irse a Tenerife. Ya, eso sí. Y la noticia buena, que hacía falta un naturalista para acompañar al capitán Fritz Roy en una expedición naval de exploración, cuya misión principal era la de cartografiar detalladamente el litoral sudamericano con fines comerciales y militares. Henslow había propuesto a Darwin como naturalista cualificado a un clérigo que iba de oyente. Y evidentemente estamos hablando ya de la famosa expedición del Beagle, del Darwin's Journey. Sí. Yo qué quieres que te diga, pero a mí estas dos noticias juntas, la de se ha muerto, no te puedes ir a Tenerife, y la de pero mira,
hay un viaje, una expedición a la que puedes ir. A mí me huele muy mal. Sí, es un poco coincidencia sospechosa. Sí, es como si un agente de la agencia de variantes del tiempo se hubiera encargado de borrar a Ramsey repentinamente para que Darwin no fuera a Tenerife y acabara en el pasaje del Beagle. Y encima Henslow está en el ajo. Ahí lo dejo. Bueno, bromas aparte, todavía la realidad es un poquito más rocambolesca. Y es que Darwin no era la primera opción para ocupar este puesto, para ir a la expedición. Primero se lo ofrecieron al propio Henslow, pero su mujer no le dejó enrolarse. Le dijo, ande vas 2 años que ibas en la expedición. Sí, hombre, sí. Mirándote. 2 años te va a ir tú, para acá, ven. Por cierto, protestantes, ¿vale? Por eso podía ser clérigo y estar casado, ¿vale? Primero se lo ofrecieron, como digo, a Henslow y después pensaron en el cuñado de Henslow, un tal Jennings, que era también clérigo y naturalista, que no aceptó ir para no abandonar a sus feligreses. Muy bien. Lo que pasa es que era muy cuñado y no. Este es muy cuñado, déjalo. Y entonces, dándole vueltas, pues a Henslow se le ocurrió que Darwin podría hacerlo, ¿no? Un chaval joven que se ha quedado sin ir a Tenerife, esto le vendrá bien. Bueno, pues Darwin se encontró con la negativa de su padre en el primer momento. El padre que se pensaba que ya tenía el hijo encarrilado y este, en cambio, pues va y le pide pasta para irse a un peligroso viaje y ni siquiera a ejercer de clérigo, sino que de naturalista. Y es que para colmo, no solo no le pagaban, sino que encima tenía que costearse él el alojamiento, la comida, la ropa y el equipo. Una ruina. Finalmente convenció a su padre y este le tuvo que costear todo una vez más. Pues bueno, tenemos a Darwin con pasta en el bolsillo de su papá, se ha quedado sin Tenerife, pero se nos va de viaje y bueno, entiendo que se va en el Beagle. En el Beagle, muy bien. Sí. Vamos a hablar ya por fin de lo que es más el juego en sí, ¿no? La parte de la historia que destaca el juego. Bien, pues mira, el papel del naturalista que contrataban para el Beagle, además de tener que cumplir con las tareas de naturalista y tal, era también el de acompañar en el día a día al capitán Fitzroy, ¿vale? Lo voy a ir diciendo varias veces, quédate con Fitzroy. Y es que se ve que este hombre era muy peculiar, y él lo sabía, y sabía que necesitaba a alguien a su lado. Mira, era un tipo serio, estricto, depresivo, que se enfadaba por cualquier cosa y de forma muy explosiva, y que no le importaba nada ni nadie. O sea, tenía mecha corta el tipo. Vamos, era la persona perfecta para irte en un barco no sé cuánto tiempo, a dar vuelta por ahí. 2 años. Imagínate. Perfecta, un acompañante maravilloso. No te aburriría, sí. Desde luego. Difícil de llevar, como pocos. Y por eso precisamente quería a un no marinero a su lado, porque la implicación era diferente, ¿no? Al mandar y gobernar el barco, pues a Darwin no tenía que darle órdenes. Entonces era como más un paralelo, ¿no? No estaba tan implicado. Total, que cuando vio a Darwin por primera vez, estuvo a punto de no admitirlo. ¿Y sabes por qué? No lo dirías jamás. Por la forma de la nariz de Darwin. ¡Pum! Además, rarito el tío. Sí. Esto se debe porque a que Fitzroy era seguidor de una pseudociencia de aquel momento que se llamaba la fisiognomía, con G, que sostenía que los rasgos faciales revelaban el carácter moral, intelectual y espiritual de una persona. Entonces él creía seriamente que la forma de la nariz de Darwin indicaba la fuerza de voluntad y la determinación, y que con esa no aguantaría las dificultades del viaje. Necesitaba una nariz más grande. Afortunadamente no fue conocerse y salir, ¿no? Entonces, en esos días que todavía estaban preparando la expedición y tal, conoció un poco más a Darwin y al final le dio la oportunidad. Pero imagínate, nos habríamos quedado sin teoría de la evolución por una tontería como esa. Por una nariz, ¿eh? Por narices. El caso es que estaba previsto que el viaje durara 2 años, 2 años dentro de un barco relativamente pequeño, vamos a hablar de cómo era el Beagle, 28 metros de largo, 8 de ancho,
algunos cañones por si acaso, porque la inestabilidad de esos tiempos pues era la que era, y una tripulación de 74 personas. Este tipo de barcos eran conocidos entre los marineros, bueno, era un mercantil, pero los marineros le llamaban, supongo que en inglés, pero ataúd con velas. ¿Vale? Tiene pinta, hombre, es que 74 personas en un cacharro de 28 metros de eslora. ¡Uf! Tenían que dormir bien apretados, ¿eh? Sí, sí. Y se ve que podían volcar con facilidad con el mal tiempo, este tipo de barcos. Bueno, por lo que he leído también por ahí, alguna modificación le hicieron antes de salir. Y bueno, no hubo peligro, no hubo nada que lamentar. ¿Qué te iba a decir? Entre el capitán, que es un portento, y el barco, ¿qué más puede salir mal? Y que no le pagan, o sea, no va ni de becario. Y no va ni de becario encima. Y el 27 de diciembre de 1831, zarpa el Beagle. Nuestro protagonista no empieza con buen pie el viaje y se pasa los 10 primeros días vomitando. Bien. Y prácticamente sin comer nada más que uvas pasas. Era lo único que le entraba. Es curioso también que la primera parada estuviera prevista en Tenerife. Vaya, vaya, qué casualidad. Pero al llegar allí, los lugareños no los dejaron bajar porque pensaban que portaban el cólera y les exigieron cumplir una cuarentena de 12 días. Así que el capitán decidió pasar de largo de Tenerife y al final la primera parada fue en Cabo Verde. ¡Hala! ¿De qué es? Algo tenía Darwin con Tenerife, ¿eh? O algo no tenía. Estaba agafado, alguien le había echado un mal de ojo ahí, le había tirado un mojo picón a la cara o algo. En fin, en Cabo Verde empezó a alucinar con la vegetación tropical, tan diferente de la de su amada Inglaterra. Y de ahí fueron a Salvador de Bahía, a Brasil. Ahí pudo explorar la jungla y quedó impactado por todo lo que se encontraba. También se encontró de frente con los estragos de la esclavitud. Y un día acabó discutiendo acaloradamente con Fitzroy sobre el tema. El capitán decía que no le gustaba la esclavitud, pero también sostenía que si se liberaba a los esclavos, pasarían a ser pobres y a morir de hambre, por lo que era bueno para ellos seguir siendo esclavos. Claro, claro. Irrefutable, esa lógica es irrefutable. Una lógica muy paternalista, ¿no? Por otra parte. Una lógica muy interesada, creo yo. Cabrón. La discusión acabó fatal, este hombre explotó, acabó a gritos contra Charles, lo expulsó de su camarote y a partir de ese momento, aunque lo arreglaron, la relación de amistad entre ellos dos ya no volvió a ser la misma. Y bueno, el perfeccionismo de Fitzroy, haciendo los mapas de las costas sudamericanas, pues llevó a alargar la expedición. Los hacía con tanto detalle, quería hacer tantas mediciones, que al final no fueron 2 años, sino que se fueron a 5. Casi nada. Por contra, pues Darwin pudo pasar mucho tiempo en tierra y conocer al detalle los actuales Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Perú. Recogía plantas, insectos y animales en general, los disecaba o los preservaba en jarras con alcohol y después los enviaba a su amigo Henslow en Inglaterra. En Sudamérica desenterró muchos fósiles y restos no fosilizados de animales extintos. Observó que algunos de esos restos eran parecidos a los de los animales vivos que se iba encontrando. Por ejemplo, compró un enorme cráneo del tamaño de un hipopótamo, a unos lugareños. Y resultó, él descubrió después, que en realidad era la cabeza de un tipo de capibara gigante que ya se había extinguido. Encontró también los restos de unos armadillos gigantes del tamaño de caballos y consiguió partes de un megacerium, un ancestro gigante del actual perezoso y que no te gustaría encontrarte paseando por el bosque. No, desde luego, es inmenso. Empezaba a olerse que tenía que haber una relación entre los animales vivos y los extintos, pero aún no sabía bien cómo hilarlo. Presenció erupciones volcánicas en la isla de Chiloé y un fuerte terremoto en Chile. Poco a poco iba observando indicios que le llevaban a reflexionar sobre la formación de relieve y su relación con la fauna. Por ejemplo, se dio cuenta de que si encontraba caracolas marinas en las montañas, tenía que ser porque esa tierra había estado bajo el mar en el pasado. Y si el terremoto de Chile había dejado lechos de mejillones por encima del nivel del mar, significaba que la tierra se había alzado. En otras palabras, la tierra estaba en constante cambio y movimiento.
y eso afectaba también a las especies, lo que chocaba de frente con la idea de que la creación había estado finalizada, ¿no? Cuando Dios había creado todas las cosas. Y dando vueltas a este tipo de observaciones, en otoño del 35 llegamos a las famosas Islas Galápagos, que están en el tablero del juego. Uh-huh. Allí había tortugas gigantes en las que uno se podía subir, iguanas gigantes en las que a Darwin le gustaba molestar tirándoles de la cola. Muchos tipos de aves que se ve que no temían a los humanos, con lo que Darwin empezó a pensar que el miedo a los humanos tenía que ser un hábito heredado y que en esta zona pues no se había desarrollado. Se llevaron de allí varias tortugas vivas para tener carne fresca durante la travesía, e incluso Darwin se quedó con una a la que llamó Harry. Con el tiempo descubrieron que Harry era en realidad Harriet. Y Harriet tiene toda una historia que te la voy a resumir. Y es que después de tenerla como compañera en el barco, Darwin se la acaba regalando a un oficial del Beagle, y este oficial se la lleva a Australia. Años después la dona a los jardines botánicos de Brisbane, y con el tiempo lo acaban trasladando al Zoo de Queensland, donde acabó muriendo esta tortuga en 2006. Toma. 124 años después de que la palmara Darwin. Y aquí Darwin era joven. Ya ves. Me ha molado mucho la idea de haber coincidido en el tiempo con una tortuga que a su vez coincidió a bordo del Beagle. El caso es que los habitantes de las Islas Galápagos eran capaces de discernir de qué isla era cada tortuga, fijándose en las diferencias que tenían entre caparazones principalmente, pero también en otros detalles, como la forma del morro, del pico, ¿no? De la boca, como la forma de la cabeza. Y entonces esto le hacía pensar a Darwin, ostras, ¿cómo es que la gente sabe y que no están mezcladas las tortugas entre islas? ¿Cómo es que en cada isla hay un tipo y esta gente tiene este conocimiento, ¿no? Pues claro, pues esto de las diferencias pasaba también con las plantas y con otros animales. Las piezas ya estaban ahí, pero todavía no se veía muy bien de qué iba el gran puzzle. Su viaje prosiguió por Tahití, Nueva Zelanda y Australia. Se ve que en Australia el ornitorrinco lo dejó muy loco. El hecho de que un mamífero pusiera huevos le hizo valorar la participación de dos creadores en su existencia. Algo así como una broma de dos dioses que no se ponían de acuerdo. Pero bueno, lo descartó rápidamente. Dijo que eso no era posible. Estudió los arrecifes de coral en las Islas Coco, fue a Islas Mauricio, a Ciudad del Cabo, y después ya de circunnavegar el planeta, en vez de tirar para arriba y volver a casa, el capitán Fitzroy, en su perfeccionamiento, decidió volver a Salvador de Bahía, al inicio de la expedición, a comprobar si eran correctas unas medidas que habían hecho casi 5 años atrás. Y bueno, finalmente llegó a Inglaterra en octubre de 1836, de donde no volvería a salir nunca más. Un par de días después de llegar a puerto, se presentó por sorpresa en su casa sin avisar, dándole una gran sorpresa a todos y recibiendo un gran achuchón. Yeah. Bueno, ¿y ahora qué? Ya el tío se ha acabado el viaje y ha llegado a casa, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué hace? ¿Se va, se mete a cura o qué hizo este hombre? Pues te puedes imaginar que no, porque si no, no habría trascendido, ¿no? Pues mira, no tardó mucho en ir a Cambridge precisamente a ver a su gran amigo y mentor, Henslow. Y al parecer, pues Henslow se había ido encargando de enseñar a otros naturalistas todo lo que Darwin le iba enviando. E incluso había publicado algunas de sus cartas. A todo esto, Darwin no sabía nada. Y sin haberlo buscado, aquello le había hecho muy conocido. Una celebridad entre los círculos científicos. El chico del momento. Debió ser muy extraño para él haberse ido como un anónimo chico de 22 años que no era ni becario y regresar siendo una respetada celebrity científica. Y claro, pues entre todo lo que había enviado o llevado consigo mismo, se cuentan la colección,
3.529 especies preservadas en alcohol y 3.907 objetos varios entre pieles, huesos, especímenes disecados y, claro, todo, claro está, perfectamente etiquetado. Todo ese material era oro para los estudiosos del tema y estos se nutrieron de ese conocimiento durante años. De entre ellos hay que destacar a un ornitólogo llamado John Gould, que después de examinar varios pájaros que había traído Darwin de las Galápagos y que Darwin daba por hecho que se trataban de especies diferentes entre sí, pues le dijo a Darwin que no, que en realidad pertenecían todos a la misma especie. Eran 12 nuevos tipos de pinzones no catalogados hasta el momento. Mira. Casualmente, cada pinzón venía de una isla diferente. Casualmente, no. Justamente, aunque todavía no habían dado forma a esto, ¿no? El pico de cada uno de ellos era perfecto para alimentarse de las semillas o de las nueces que se encontraban específicamente en su isla, y que Darwin también había catalogado meticulosamente. Pudieron hacer 1 más 1 son 2, ¿no? Esto es realmente importante porque quería decir que estos pinzones tenían un antepasado común, pero que habían cambiado de 12 maneras distintas. Es lo que se conoce por transmutación. Y en un primer momento la transmutación pues chocaba de frente con lo que decía la Iglesia, ya que Dios, como omnipotente que es, habría hecho perfecta a cada criatura, con lo cual no habría necesidad de que éstas siguieran cambiando. Consciente de la polémica que podía generar todo esto, Darwin empezó a escribir en secreto. Cada vez tenía más piezas del puzzle del que hablábamos, pero no se atrevía a hablar de ellas. Se podía meter en un follón guapo, ¿eh? Así sale de vuelta a primera y dice, no, refuto todo esto de la paranoia esta que os habéis montado con Dios. Todo esto, hacer puñetas, todo eso es mentira. Vamos, se lo comen vivo. Si sale así, se lo comen vivo. Claro. Los pinzones, las tortugas o los fósiles de animales extintos, aunque similares a los actuales, le hacían sospechar que la explicación de la Iglesia pues no acababa de encajar. Y, por ejemplo, se hacía preguntas como ¿por qué los animales de Australia son tan diferentes de los que he visto a lo largo del viaje? ¿Por qué no hay paralelos? Un ornitorrinco, ¿por qué solo existe allí? Y claro, pues eso le hizo empezar a pensar en que la vida de la Tierra no era como decía Lamarck, no era como una escalera evolutiva en la que situamos abajo los organismos más simples y arriba del todo a nosotros como ser humano complejo o dominante. Y entonces él empezó a esbozar su propio modelo y lo hizo en forma de árbol, que es más a lo que conocemos hoy en día, ¿no? Con las ramificaciones en distintas direcciones. Pero bueno, vamos a pausar un poquito esto de las cosas tan científicas y vamos a cotillear un poquito en la vida amorosa de Darwin. Venga, vamos allá al salseo bueno. Y es que Darwin se fijó en su prima Emma. Me cago en su prima. Y bueno, pues le iba rondando, como joven que era después de haber sobrevivido a ese viaje, y la idea de pedirle matrimonio a su prima y casarse. Así que decidió hacer una lista de pros y de contras. Científico. Hizo una hoja de Excel. Se conserva la lista, se puede buscar hoy en día y se puede consultar, sí. A un lado hizo la columna de Merry y a la otra pues la de Not Merry, ¿no? A favor, en contra. En la columna de soltería figuraban aspectos como libertad para ir donde uno quiera, no tener que visitar familiares ni soportar parientes. Nada nuevo bajo el sol. Ahorrarse posibles discusiones, poder leer por las noches, no tener hijos llorando alrededor ni tener que preocuparse por su educación. A mí me hace bastante gracia porque con lo que le dio a su padre de molestias por su educación y luego él no quiere hacerse cargo de nadie. Y por último, evitar gastos. En la columna del matrimonio tenía apuntado compañía constante. Sí. Tener amistad en la vejez. Sí. Tener hijos. ¿Ves? Lo pone arriba y abajo. Amor, conversación femenina y escucharla cantar. Me imagino pues que Emma cantaba bien. Tener a alguien que te cuide durante la enfermedad. Bien. También, con cariño mejor. Y la última es la que me ha matado. Te la digo primero en inglés.
en inglés de Gales, ¿vale? Better than a dog anyhow. Algo así como, en cualquier caso, es mejor que tener un perro. Hostia puta, tío. Es para matarlo, tío. Para matarlo. Claro, yo espero que lo escribiera en tono jocoso, como una broma para sí mismo, y que ahora pues lo leamos y esté muy descontextualizado, ¿no? Yo me esperaba una machirulada, algo así como tener la casa limpia, ¿no? Me caso y así tengo la casa limpia porque la limpia ella. No digo, será una machirulada de estas. Pero joder, tío, lo de mejor que un perro es casi peor, ¿eh? Es que es casi peor. Sí, es casi peor. Y bueno, poco después de escribir esta lista, Darwin se decantó a favor de casarse y le propuso matrimonio a su prima Emma. Ella accedió, las dos familiares les dieron bendiciones, y sobre todo les dieron mucho dinero. Tuvieron 10 hijos y una vida de complicidades, aunque también de tensiones filosófico-religiosas, ya que Emma era profundamente creyente, su lado familiar también, lo era mucho más que el de Darwin, y Darwin pues era cada vez más agnóstico, ¿no? Con lo que estamos diciendo y con lo que iba viendo y observando. Ahora bien, al poco Darwin empezó a mostrar problemas de salud. Tenía dolores de cabeza, de estómago, náuseas, fatiga, dolor en el pecho. Que después de 10 hijos es normal, ¿eh? También tener dolores de todo tipo es normal, ¿eh? Porque criar a 10 hijos manda huevos, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, esto fue al poco de casarse. Es decir, todavía no tenía los 10 hijos. Pero no te lo discuto. Y aparte de estos dolores que he dicho, también tenía muchos eructos. Claro, esto es un síntoma un poquito raro. ¿Te acuerdas que te he dicho que cuando murió su madre se volvió hipocondríaco? Sí. Y bueno, había días en los que no podía ni trabajar por culpa del malestar. Se cree que con estos síntomas, estos son los síntomas que podrían ser causados por el Chagas, un parásito que está en Sudamérica y que le mordió, que sabemos que le mordió, porque los síntomas iniciales del Chagas los describió en su diario. Hoy me ha mordido un bicho que es así, que tal, que cual, y me provoca esto, me siento así, tengo fiebres. Y bueno, pues se ve que a medio y largo plazo el Chagas puede provocarte algunas de estas cosas. Y bueno, como decíamos, pues fue escribiendo su teoría en secreto. De hecho, aunque no la tenía bien atada, le había dado instrucciones a Emma para que publicara en caso de fallecer repentinamente sus trabajos. Sabía que dar un paso en falso y publicarla en vida significaba que podía tirar toda su carrera a la basura y pasar al ostracismo científico y la condena religiosa. Hecho que, como ya había visto antes con otros científicos, podía acabar con sus huesos en la cárcel y con su familia en la indigencia. Sus escritos decían cosas como que las especies transmutan y que se desarrollan a medida que su medio ambiente también cambia, que los individuos mejor adaptados de una especie vivirían, mientras que los menos adaptados morirían. Darwin sacó un primer libro bien diferente, porque de esto no podía hablar, y en este no había ni teorías ni polémicas, sino descripciones de su gran viaje. El libro se llamaba, cojo aire, Diario de investigaciones en historia natural y geología de los países visitados durante el viaje del HMS Beagle. ¿Ya has terminado ya Imagínate la portada. La Virgen. Afortunadamente hoy en día se conoce por un título más corto, El viaje del Beagle. Mucho más apropiado, creo yo. Hay que decir que se publicó en 1839 y que desde entonces nunca ha dejado de ser reeditado. Bien. Pocos libros pueden decir esto. Y a falta de poder irse a seguir viendo mundo, se dedicó a estudiar percebes. Concretamente a los que se aferraban a las rocas y a los cascos de los barcos. Pasó haciendo esto nada más y nada menos que 8 años. Escribió mucho sobre ello, tanto que al final le salieron 4 volúmenes. Solo el primero tenía 400 páginas. Hay que ser muy, muy friki para esto, ¿eh? Bueno, pues entonces, tenemos a Darwin aquí liado con los percebes, viene de un viaje de 5 años, se casa con su prima Emma, tiene 10 chiquillos, y aquí todo esto, ¿cómo liga con la evolución?
¿Cómo llegamos al punto en el que el tío dice, quieto, parado, esta es mi teoría, señores, admírenla? Pues mira, con el paso de los años, Darwin se fue atreviendo a hablar al menos con algunos colegas de confianza, científicos. A uno de ellos, incluso cuando se lo explicó todo, le dijo, mira, es que me siento como si te estuviera confesando un asesinato. de las implicaciones que tiene todo esto, ¿no? Y bueno, pues el caso es que sus colegas le animaron a acabar de darle forma y a compartir toda su teoría. Y Darwin pues cogió el envite y se puso manos a la obra para demostrarla con gran cantidad de pruebas y experimentos. Gracias a sus estudios sobre los percebes, el terror de los percebes, Charles pues era todo un experto en los cambios que había habido en esta especie. Y llegó a descubrir incluso que habían evolucionado de unas criaturas prehistóricas parecidas a cangrejos. Además hizo pruebas con semillas, sumergiéndolas en agua salada para demostrar que sería posible que una semilla viajara de una isla a otra y seguir siendo fértil y evolucionar de una manera distinta, acabando teniendo sus propias características. Algunas de estas pruebas que hacía, pues hoy las tildaríamos de poco éticas, ¿vale? Un poquito rarunas. Pero la verdad que eran bastante contundentes. Por ejemplo, alimentó gorriones con semillas y luego le dio de comer los gorriones a un búho y a un águila del zoo para comprobar que las semillas sobrevivían a la digestión de ambos pájaros. Así, no era siempre brutalismo, ¿no? Pues, y sí, sería perfectamente posible que un pájaro se comiera a otro que hubiera comido una semilla en una isla y defecara una semilla fértil en la siguiente. Vaya trabajo de mierda. Se entrevistó con criadores de palomas y con granjeros, porque al fin y al cabo eran especialistas en interferir en la naturaleza, apareando animales y consiguiendo cambios de generación en generación. Es lo que hoy llamamos selección artificial. Y así, por fin, empezó a definir cómo lo hacía la naturaleza sin la ayuda del hombre. Empezó a definir lo que era la selección natural. La selección natural, explicada brevemente, sería: un organismo produce más organismos. Estos crecen, se desarrollan, algunos mueren, pero otros logran reproducirse también. Estos organismos no son exactamente iguales entre sí, entre generaciones, sino que tienen ligeras variaciones en rasgos como, por ejemplo, el tamaño, el color, la fuerza o incluso la inteligencia. Si esas variaciones son útiles, les ayudarán a sobrevivir y a perpetuarlas. Si no, pues es posible que mueran antes y se reproduzcan menos o no lleguen a hacerlo. Por ejemplo, en el caso de escasear la comida, las jirafas con los cuellos más largos son capaces de llegar a las hojas más altas y de alimentarse, mientras que las demás pueden llegar a morir de hambre. O, por ejemplo, los insectos que se camuflan mejor en su entorno tienden a pasar más inadvertidos para sus depredadores y gracias a ello se reproducen más. Poco a poco se irían acumulando las diferencias entre organismos de la misma especie hasta que sean tantos los cambios que se puede considerar una especie nueva. Y si juntamos a esas dos especies, ya no se produciría descendencia fértil. Por ejemplo, un caballo con un burro se puede cruzar y se obtiene una mula, pero la mula es estéril. Un día Darwin recibió una carta de un naturalista llamado Alfred Russel Wallace, que era un tipo que estaba viajando por la zona de Malasia, Indonesia, y llevaba más de 1000 especies descubiertas él solito. ¿Vale? Otro crack, otro viajero crack. La más famosa de todas estas especies es la rana Wallace, que puede planear entre árboles. Es muy guay, la puedes buscar. Sube a un árbol y desde ahí ya parece que va volando, pero en el fondo lo que hace es planear con las patas. Y a Wallace también se le debe la llamada línea Wallace, una línea que marca un límite biogeográfico y que separa los continentes de Asia y Oceanía, por un punto en el que, pese a su proximidad, la flora y especialmente la fauna son distintas. En otras palabras, Wallace se había dado cuenta de que había dos historias evolutivas separadas. Él también creía en la selección natural y en que los animales transmutan y evolucionan por sí mismos. Claro, te puedes imaginar que Darwin, cuando leía esta carta que le había enviado Wallace, se ponía todo palote. O no, porque él todavía guardaba el secreto, todavía no había publicado lo suyo.
Claro, pero es emocionante ver que hay alguien que también está pensando en lo mismo que tú. Es decir, hostia, es que no soy el único gilipollas que se le ocurre esta paranoia. Hay alguien más, no estoy solo. Pues mira, a él lo que le pareció era que de tan parecido a lo suyo, que corría en peligro toda su investigación. Empezó a asustarse, porque si Wallace escribía todo eso antes que él, se llevaría todo el crédito científico. Y Darwin, pues no sabría nadie quién es, ¿no? Hablaríamos de Wallace, de la historia de Wallace. De William. Aunque por otra parte, Darwin llevaba más años desarrollándolo y tenía muchas más pruebas y argumentos que Wallace. Años de elaborar su teoría en secreto, pues se podían ir al traste. Y fíjate, porque él podía simplemente haber hecho como que aquella carta no había llegado, o adelantarse y publicar su teoría antes que Wallace, ignorándolo y aprovecharse de las circunstancias. Pero Charles se comportó como un caballero y no hizo la jugada antes de que se la hicieran a él. Al final encontró una solución junto a sus colegas: anunciar a nivel académico la teoría de forma conjunta. Wallace acabó contento porque Darwin sabía mucho más que él, y Darwin aliviado porque nadie pensó que le había robado la idea a Wallace. Se ve incluso que acabaron siendo buenos amigos con el tiempo. ¿Ves? Bueno, un año después de este anuncio, que fue más en el ámbito académico, escribió ya por fin su famoso libro Vuelvo a coger aire, sobre el origen de las especies por medios de selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Menudos títulos, los del siglo XIX. Se quedaba a gusto el tío, Afortunadamente, este libro es conocido simplemente como El origen de las especies. Y en él presentó lo que llamamos la teoría de la evolución. Rápidamente causó una gran sensación y las ediciones se iban sucediendo unas tras otras. Algunos cristianos lo condenaron, pero otros vieron compatible creer en Dios y aceptar la selección natural. Al fin y al cabo, Dios podía haber creado las especies y dotarlas de capacidad de cambio. No se pelean las ideas. Al contrario de lo que se suele creer, él nunca dijo cómo se originaba la vida. Simplemente se dedicó a describir los mecanismos de su evolución. Por cierto, ¿sabes otra cosa que no dijo? ¿Qué? Que el ser humano venía del mono. Ah, mira. A ver, la lógica de la selección natural lleva a pensar que el ser humano está relacionado con otros simios, de alguna u otra manera. Pero él nunca dijo que el ser humano descendiera del mono. De hecho, evitó el tema para no zarandear las sensibilidades más conservadoras contra él. Hizo bien. Sí. La verdad es que no le hacía falta más. Ya había sacudido bastante a la sociedad inglesa y eran frecuentes los debates acalorados entre darwinistas, a los que él nunca iba a estos debates, y devotos protestantes. Una de las principales críticas que le hacían era que los fósiles no explicaban la historia completa de la evolución. Y es que en su época no se habían descubierto tantos fósiles o restos óseos como los que tenemos hoy en día, y había muchas lagunas. Y sí, pues era una crítica que se le podía hacer. Claro, tenemos al armadillo gigante y al armadillo real, actual, y claro, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos de uno a otro, no? No tendríamos entonces las fotos, exacto. La otra crítica principal que se le hacía es que no se sabía cómo se producían los cambios evolutivos. Todavía Mendel no había hecho sus estudios con guisantes y no se sabía las reglas de transmisión de los rasgos heredados. Y claro, la genética, las pruebas de ADN llegarían ya en el siglo XX. Hoy en día sabemos que humanos y chimpancés tenemos en común el 96% de nuestro ADN y de que están relacionados en mayor medida con nosotros, los chimpancés, que por ejemplo con los gorilas. Para nosotros son todos monos, pero en realidad el chimpancé es mucho más primo nuestro que el gorila del chimpancé. El caso es que todo lo que ha venido después ha ido confirmando las bases del darwinismo. Así que parece que algo de razón puede tener, ¿no? Algo. Pasaron los años y en 1871 sacó un libro que trataba la cuestión del ser humano. Se desató la calva, Darwin ya. Se llamaba El origen del hombre y la selección en relación al sexo. En él explicaba que los humanos no son creaciones especiales, cosa que fue considerada un ultraje para muchos. Decía que los humanos habían sobrevivido simplemente como animal más
porque su inteligencia estaba altamente evolucionada y porque somos capaces de vivir juntos y de cuidarnos entre nosotros. La confianza entre individuos nos ayuda a sobrevivir, pero insisto, nunca dijo que viniéramos del mono. Al parecer, los problemas de salud que hemos dicho que tenía fueron desapareciendo a medida que envejecía. Sin embargo, tras varios ataques cardíacos, acabó muriendo en 1882 con 73 años y fue enterrado con honores en la abadía de Westminster, concretamente cerca de Newton. Al poco de morir, se empezaron a retorcer sus trabajos y mucho de lo que dijo caló en la sociedad en forma de tópicos, que son esos tópicos que he dicho al principio del programa. Por ejemplo, ¿sabes la frase esa de la supervivencia del más fuerte? Sí. Pues en realidad debería ser la supervivencia del más apto, entendiendo por más apto el que mejor se adapta a su entorno particular, y esto no sucede siempre por la fuerza. Puede ser, por ejemplo, el camuflaje. Por ejemplo. La teoría de la evolución es más que una creencia. Lleva más de 150 años sometiéndose a prueba y a los mecanismos de la ciencia. Pese a todo, hoy en día sigue habiendo fundamentalistas que niegan el darwinismo, incluso después de que el Papa Juan Pablo II, en 1996, afirmara que la evolución era más que una hipótesis y que no era contraria a la fe. Posteriormente, el Papa Francisco reiteró esta postura, indicando que la evolución no contradice la concepción católica de la creación, que Dios puso todo en marcha y lo dejó funcionando. Y nos puede parecer extraño, pero estamos grabando esto en 2025 y el tema sigue dando que hablar. Sin ir más lejos, en diciembre del 24, un senador y exministro español, de cuyo nombre y partido no quiero acordarme, negó en el Senado la teoría de la evolución y la tildó de moda dominante. Flipa. Ahí siguen algunos. Pero nosotros... Volvamos al juego. Pues bueno, estamos en el juego ya. Ya conocemos un poco la historia de Darwin, el viaje del Beagle, la teoría de la evolución, sus 10 niños, todo el pollo que tenía montado por allí. Y ahora pues toca hablar del juego. Como siempre, podemos empezar comentando la portada. Que por cierto, preciosérrima. Me parece súper bonita. De hecho, Thundergriff en todos sus juegos se curra mucho la parte gráfica y este no es diferente a los demás. Es súper bonito. Tenemos a un viejo Darwin en portada, en el centro de la portada. Detrás supongo que lo que hay es el Beagle. Tiene a sus pies una iguana y detrás, bueno, parece que está andando sobre una playa o algo así. Y hay muchos pájaros. Muchos. Y luego, bueno, pues encima de su cabeza pone Darwin's Journey. Sí, a mí me gusta que está leyendo un libro así sonriente, con su gesto sonriente, ¿no? Que podría ser el viaje del Beagle. Sí. Y quizá está recordando pasajes de su viaje de juventud. O podría ser simplemente pues, los apuntes sobre su teoría. Pero vamos, vemos un poco todos los elementos, ¿no? Aparte de Darwin, vemos el libro, los pájaros, la iguana, las islas, el Beagle. O sea, sí. Todo invita, ¿no? Todo invita a recordar el viaje y toda su historia. Sí, nos hace pensar en las Galápagos, ¿verdad? Nos transporta allí a esa zona. Y muy bien. Bueno, hay que decir que todo lo que vamos a comentar es de la versión normal. Entre comillas, la retail. Sí, que hay una deluxe con unos componentes increíbles. Pero a efectos de analizar la temática, pues tampoco cambiará. No, pero bueno, pues si vamos con el tablero, si miramos la parte inferior, vemos un mapa que ocupa toda la franja. En él se muestran 3 islas principales, que son donde se mueven los exploradores. Estas islas son las Islas Galápagos y concretamente se llaman Isabela, Santa Cruz y San Cristóbal. Además hay alguna islita de menor tamaño, como Floreana, Santa Fe e Isla Española. He estado mirando detalladamente el mapa de las Islas Galápagos y a pesar de que se han reinterpretado las distancias, ¿vale? Es decir, las islas no tienen esa proximidad entre ellas. Bueno, esto claramente se ha hecho por una cuestión de funcionalidad y aprovechamiento del tablero de juego. La forma de las islas es bastante fiel a la realidad.
Es más, me he venido arriba y he buscado los propios mapas trazados y firmados ni más ni menos que por el capitán Fitzroy hechos durante la expedición del Beagle. Y he de decir que el dibujo del tablero guarda un estilo muy similar al de los originales de Fitzroy. Está claro que el ilustrador Paolo Boto se ha inspirado en ellos y que ha sabido plasmar muy bien la cartografía de la época, y aunque también le haya dado un toque personal, que no le sienta nada mal. Hombre, tiene que adaptar, tampoco puede hacerlo exacto, y yo creo que lo ha hecho súper bien, ¿eh? Luego los especímenes, ¿no? Los bichos y fósiles y esto que se pueden estudiar a lo largo del juego, cuadran perfectamente con los que se pueden encontrar en las islas. Son los que hemos ido describiendo. Se dividen en reptiles, fósiles, pájaros y plantas. Hasta ahora todo bastante inmersivo, pero es que si encima las mecánicas están tan bien traídas, pues para ser €1 es increíble lo bien tematizado que estaba. Mira, el juego va... Perdón. Vas navegando por el archipiélago de las Galápagos siguiendo al Beagle. Vale, se han inventado que el Beagle llevaba compañía, que son los jugadores. Pero en realidad el Beagle iba solo. Luego tienes exploradores que van explorando a pie las islas con el Meeple, pues tal como hacía Darwin, ¿no? Mientras el barco iba dando sus vueltas, Darwin iba recopilando especímenes que después enviaba al museo. Entregar especímenes, que es otra acción, te da monedas, pero también te ayuda a avanzar en el track de la teoría de la evolución. Y hay una acción que consiste en ir al museo a conocer especímenes que hayan llevado otros jugadores para poder marcarlos tú también en tu tablero personal. De manera que, al igual que pasó con todo lo que llevó Darwin, la comunidad se va nutriendo de los hallazgos que van haciendo todos. Además, hay una acción llamada correspondencia que permite enviar cartas a Inglaterra, como hacía Darwin con Henslow, precisamente. Y es que, como decimos, para ser €1 está muy bien hilado. Me gusta mucho que haya acciones que requieren que el trabajador que las haga tenga conocimientos especializados, como por ejemplo navegar. Mola porque le puedes ir enseñando a tus meeples para que sean más versátiles y que tengan más posibilidades de movimiento. Y temáticamente, pues esto refleja que cada quien tiene su papel en una expedición. El capitán Fitzroy sabía de navegar, pero Darwin sabía de moverse por las islas, recogiendo, catalogando especímenes con sus conocimientos de naturalista. Sin dejar de lado que los personajes o los meeples puedan seguir desarrollando conocimiento y habilidades durante la travesía. Seguro que Darwin aprendió un montón de navegar. ¿Seguro? También en esos 5 años. Y para la puntuación final, que es muy redonda, se tiene en cuenta los puntos de final de partida que pueda haber en el tablero personal de cada uno, cómo de completo ha quedado el museo en esa partida en concreto también, y por último, la posición de cada uno en el track de la teoría de la evolución. Es decir, es como si Wallace se llevara menos puntos que Darwin, porque realmente no había desarrollado tanto la teoría. Cuanto más hayas desarrollado la teoría, pues mayor será el multiplicador y te premia así, pues como jugador. Hay que decir de paso que este track es importantísimo para ganar. Si te descuidas ahí, te pueden sacar un porrón de puntos de ventaja. En resumen, un juegaken para culos duros, muy disfrutable y que además cuida la ambientación hasta en la mecánica. Sí, señor. Juegazo donde los haya. ¿Cuándo lo jugamos? Me han dado ganas de jugarlo otra vez. Estoy viendo el tablero y me está dando ganas de jugarlo. Yo lo tengo fresco. Pues mira, igual esta noche podría caer. Bueno, pues hasta aquí Darwin's Journey, el juego, la historia de Darwin. Y bueno, como en el anterior programa también hicimos una dedicatoria, se me ha ocurrido hacer una dedicatoria, si no te importa, en este programa. Y quiero dedicárselo a Nachete, que sé que nos escucha con sus pititruchos. Que de pititruchos ya no tienen nada, Nachete. Deja de llamarles así, que ya son mayores, son muchachotes y muchachotas. Bueno, pues va para ti, Nachete, este programa, que sé que el juego lo has jugado y te ha gustado mucho. Un abrazo. Un abrazo. Y nada, espero que en el próximo podamos también sorprender un poquito con el tema. Ya tenemos ahí un par de cositas en el aire y veremos a ver por dónde salimos.
Así que bueno, hasta el próximo programa. Me voy despidiendo. Muchas gracias, Miguel, como siempre, por Gracias todo a ti. el currazo que te pegas. Quiero dar las gracias también a todos los que nos escucháis en el trabajo, en el coche, en casa, donde sea, al feedback que nos dejáis. Veo que últimamente nos estáis dejando más comentarios, cosa que está muy bien. nos mola porque así nos motiva también a seguir haciendo esto. Y recordaros que tenemos un grupo en Telegram en el que os puedo dar yo todos los días del año, todos los días, a no ser que me duerma, os digo los buenos días cuando me levanto. Y es mi misión en ese grupo, dar los buenos días. Se te olvidó un día y yo estaba raro y no sabía por qué era. ¿Ves? Te faltaba la dosis de buenos días. No se me olvidó, lo dije más tarde, pero lo dije. Pues nada, el grupo, si queréis acceder, es t.me/ludógenes en Telegram, y tenemos un mail al que no escribe ni el spam, que es ludógenespodcast@gmail.com. Y con esto me despido, hasta el próximo programa. ¡Chao! Adiós. Oye, familia, ya llegó la crema. Bienvenidos todos, esto es Aquí hay tema. Tal tableros, dados, historias que se enredan desde Ludógenes, donde el juego te lleva. Esto no es un juego, pero aquí hablamos de ellos. Cruzamos épocas, tocamos los destellos. Aquí hay tema, pa' que lo sientas. La historia detrás, en cada vuelta. Aquí hay tema, estate al caso. De mesa en mesa, marcamos el paso.